Lo dijo en la primera hora. 6:33 en la mañana. Gracias, querida audiencia. Vamos a comenzar con el comentario del día de hoy. Le reitero la hora, 6:33. Y se nubló el cielo. Estaba despegándose y se volvió a nublar el cielo. Estos climas. ¿Quién entiende el clima de Quito, por favor? ¿Quién entiende el clima de Quito? Bueno. ¿Tiene listo el videito? Ok. Vamos a empezar directo a la vena. Póngame el video, por favor. Una tercera solicitud. Con su autorización, señora presidenta, es mi deber legal poner en su conocimiento que, según dispone el artículo 121 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el procedimiento parlamentario dicta que se le debe dar la palabra a la asambleísta que solicitó el cambio del orden del día. Señor secretario, en esta sesión ordena la presidenta de la Asamblea Nacional. Esto pasó ayer en la Asamblea Nacional. Las formas cuentan y la forma tiene incidencia directa en el fondo. La Asamblea Nacional no es una hacienda y quien conduce la presidencia de la Asamblea Nacional no es un capataz. La Asamblea Nacional es la primera función del Estado. Nos guste o no nos guste, guste o no guste. Es la primera función del Estado. Y quien conduce la presidencia, o quien conduce la asamblea en su condición de presidente o presidenta, quien sea, tiene obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias que cumplir. Vamos a suponer que la presidenta Yori tenía la razón el día de ayer, que creo yo no la tenía, porque le hizo notar el secretario de la Asamblea Nacional, que no tenía la razón y que tenía que dar paso a algo que se negó en ese momento a la presidenta Yori. Las formas cuentan. Porque esta actitud no le hace de modo alguno ningún favor a la imagen de la señora presidenta de la Asamblea Nacional. No le hace ningún favor. No le hace ningún favor. Las formas cuentan e inciden en el fondo. Pero termina siendo un reflejo de las complejidades de la función legislativa, que durante más de 2 meses no ha podido recuperar la calma, no ha podido recuperar la tranquilidad, no ha podido trabajar con normalidad, que a saltos y brincos en los últimos 2 meses ha logrado debatir algunos temas, aprobar algunos temas, resolver ciertos vetos, no resolver otros vetos. No resolvieron el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Ayer sí resolvieron un veto. El tema de la alimentación. Pero a saltos y brincos no puede funcionar la primera función del Estado. A saltos y brincos el país no puede asistir a observar un espectáculo bochornoso protagonizado por, no todos, sin duda, porque hay excepciones que existen en toda regla, pero es lo que estamos viendo justamente en la función legislativa, en donde lamentablemente se compra casi a diario todos los boletos para el repudio nacional y para que la gente no crea en los políticos, no tenga fe en los políticos y crea que la mayor parte de los políticos en este país son corruptos. Y para muestra, un botón. El 64% de los ecuatorianos, cree que más de la mitad de los políticos son corruptos. Según el informe denominado Cultura Política de la Democracia en Ecuador y en las Américas 2021. Esto publica el día de hoy Diario El Universo. El estudio determinó también que el 54% prefiere que las leyes las decidan un grupo de expertos, esto es de locos, en lugar de los legisladores. Esta parte llama la atención, pero refleja el estado de cosas. Que el 54% de las personas prefiera que las leyes las decida un grupo de especialistas o expertos, en lugar de la institucionalidad consagrada en la Asamblea Nacional, termina siendo muy llamativo. Y señores legisladores y señoras legisladoras y señoritas legisladoras,
a poner las barbas en remojo, pues. Cultura política de la democracia en el Ecuador y en las Américas 2021, tomándole el pulso a la democracia, es el último informe desarrollado con base en las encuestas de Barómetro de las Américas realizadas por Latin American Public Opinion Project de la Universidad de Vanderbilt. El informe fue presentado ayer martes 26 de abril con el apoyo de la Corporación Participación Ciudadana, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo USAID y la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas. En 2021, el Barómetro de las Américas examinó temas de trascendencia para los ecuatorianos, entre los que se destacan la opinión pública sobre la democracia, las evaluaciones de las elecciones y otras instituciones públicas, el ejercicio de los derechos humanos, distintas dimensiones de la seguridad ciudadana, el impacto de la pandemia y la violencia de género. La encuesta se aplicó de forma telefónica a 3.022 ciudadanos ecuatorianos y residentes permanentes entre el 4 de junio y el 27 de julio del 2021, y los principales hallazgos del informe se dividen en los siguientes temas. Apoyo a la democracia y sus alternativas. La región no ha recuperado los niveles registrados hace una década. En el Ecuador, el 63% de las personas encuestadas cree que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Bien. Al mismo tiempo se encontró, sin embargo, atención señores políticos, distinguidas damas que ejercen la política, atención, el 44% de los ciudadanos encuestados toleraría que los militares tomen el poder cuando hay mucha corrupción, y el 39% aceptaría un golpe militar por una emergencia de salud pública. ¿Sí se dan cuenta? Y ojo, los militares no son la panacea. A mí no me vengan con eso. Los militares no son la panacea. Miren nomás lo que pasó hace unas semanas con la irrupción de un ciudadano que supuestamente lideraba una captadora de dinero en el Ministerio de Defensa Nacional. En Fuerzas Armadas hay buenos elementos, pero también hay de los otros, como en todas las ramas de la vida. Como en todo, hay buenos y malos. Pero a mí no me digan que los militares son la panacea para la solución de los graves problemas nacionales. Pero ¿por qué hay esta sensación de la gente? ¿Por qué el 44% toleraría que los militares tomen el poder cuando hay mucha corrupción? ¿Por qué? Porque la gente no cree en las instituciones, porque la gente no cree en los políticos, porque la gente no cree en los gobernantes, no cree en las asambleas, no cree en las cortes. Por eso ese 44% estaría de acuerdo con una dictadura. Seguramente ese 44% no tiene idea de lo que significaría una dictadura militar. Seguramente ese 44% probablemente no ha revisado los efectos, las consecuencias de las dictaduras militares de los 70s, fundamentalmente en el Cono Sur. No conoce lo que pasó en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Paraguay, por mencionar ejemplos. Porque la dictadura que tuvimos entre el 73 y el 79 en el Ecuador ni de lejos se aproximó a lo sangrientas que fueron esas dictaduras en los países del Cono Sur. Pero aquí tenemos un 44% de gente que toleraría que los militares tomen el poder para combatir los actos de corrupción. Pongan las barbas en remojo, distinguidos integrantes de la clase política de este país. ¿Qué más dice el documento? Los niveles de tolerancia ciudadana a un golpe de Estado por parte del Poder Ejecutivo en América Latina y el Caribe se encuentran en el punto más alto de la serie histórica del Barómetro de las Américas. En el Ecuador el 35% justifica que el presidente cierre la Asamblea Nacional cuando el país enfrenta momentos muy difíciles. ¿Se dan cuenta, señores y señoras y señoritas asambleístas? Lo que ustedes, con sus excepciones, porque no son todos, yo sí conozco políticos y conozco asambleístas, hombres y mujeres que actúan con sentido de país. Yo sí los conozco, yo no voy a generalizar.
Pero la imagen institucional está tan venida menos que según esta encuesta, que hay que analizarla. Seguramente habrá gente que diga, no, le van a quitar valor porque estuvo metida a USAID, porque estuvo en una universidad privada, le han de quitar valor. Porque aquí en este país las cosas se las avala o se las critica dependiendo de. Pero termina siendo un buen parámetro para que se den cuenta qué opina una buena parte de la opinión pública. El 35% justifica que el presidente de la República cierre la Asamblea Nacional cuando el país se enfrenta a momentos muy difíciles. El estudio menciona también que la satisfacción con la democracia aumentó levemente en la región, pero sigue siendo menor que hace una década. El 56% de los ecuatorianos está satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el país, pero el 65% prefiere un sistema que garantice ingresos y servicios básicos por encima de las elecciones. ¿Saben por qué? 65% prefiere un sistema que garantice ingresos y servicios básicos por encima de las elecciones. Porque ustedes, miembros de la clase política, gobierno, asamblea y otras instituciones, no están sintonizados con las verdaderas demandas nacionales. Porque están en otra onda. E incluyámonos periodistas y medios de comunicación también en ese debate. No estamos sintonizados con las grandes demandas nacionales, con lo que de verdad le interesa a la gente. El común de los ciudadanos, como lo hemos dicho en este espacio en reiteradas ocasiones, y no nos vamos a cansar de hacerlo, el común de los ciudadanos está pendiente en satisfacer sus necesidades, en parar la olla. Gente que no encuentra trabajo, que perdió el trabajo en el contexto de la pandemia y que no lo ha logrado recuperar hasta el sol de hoy. Yo tengo gente conocida que durante 2 años, algunos más tiempo, no logran conseguir un trabajo estable, una fuente de ingresos permanente, porque perdieron su trabajo. Hubo gente que le redujeron el salario en el contexto de la pandemia y que luego se quedó sin trabajo. Hubo gente que sin trabajo estable se ha dedicado al comercio informal. Revisen ustedes cómo ha crecido el comercio informal en las calles de esta ciudad de Quito. Hablo de Quito porque es la ciudad en la que vivo, pero entiendo que es un fenómeno nacional. Vean ustedes qué cantidad de comercio informal hay en las calles. El día sábado, cogí la bicicleta. Le hice mantenimiento, tenía que retirar la bicicleta y me dio ganas de irme de cicleada. El sábado. Cogí la bicicleta desde el Amazonas y me fui hasta el Quicentro Sur, a Quitumbe. Y pasé por la avenida Maldonado, a la altura del puente de Guajaló. Por ahí pasé. Y no tienen idea la cantidad, sobre la avenida Maldonado, en las veredas de la avenida Maldonado. Y seguramente quienes residen en el sur me darán la razón de lo que estoy señalando, porque yo lo vi. ¿Qué cantidad de comercio informal que se ve en la calle? Gente que necesita vender algo para parar la olla. Y de eso, pregunto, ¿nos hablan nuestros políticos? ¿Nos hablan nuestras autoridades? Nuestras autoridades hablan solamente generalidades algunas. Nuestros políticos solamente generalidades. Y ojo, ya se vienen las elecciones seccionales. Y ya tendremos que comprar el discurso seguramente de muchos de los candidatos, que tocarán estos temas porque se vienen las elecciones. Tocarán estos temas. Pero luego cuando llegan al poder o pasan las elecciones, se olvidan. Y están en otras, como lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Por eso empecé yo mostrándoles lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Y con esas actitudes de confrontación, de prepotencia, de arrogancia, de bronca, no vamos a ningún lado. Y por eso tenemos aquí esta cifra. El 65% prefiere un sistema que garantice ingresos y servicios básicos por encima de las elecciones. Al común de los ciudadanos les importa un pepino, perdón que lo diga de esta manera, les importa un pepino la bronca de políticos entre políticos. La gente necesita soluciones a sus graves problemas. Y nuestros políticos, desgraciadamente, no están sintonizados. Gracias, Juan Tertulio. En las carreteras igual, puestos de venta en todos los costados.
Viajen, vean lo que pasa en las carreteras. Don Javi Rosero, le envío un abrazo a mi pana, colega, ex compañero de la gloriosa Universidad Nacional de Loja. ¿Cuántas personas se encuentran actualmente haciendo servicio de taxi con estas plataformas digitales, ¿no?, que tenemos? Con sus vehículos particulares. Buscan retirar el servicio informal y las autoridades tendrán trabajo para ofrecer a miles de desempleados que se buscan la vida con sus vehículos. Buena reflexión. Acá me escribe una colega, cuyo nombre me lo reservo, 5 meses y no tiene trabajo. Dice, y los bancos nos están acabando. Mensaje que estoy recibiendo. ¿Qué dice mi pan Olguer Vera? Que ya mismo me trae aguacates para que no me enoje, me dice. Le envío un abrazo. Vean este otro mensaje, gracias a la persona que escribió a través de nuestro chat de WhatsApp. Y pregunta, ¿dictadura militar? Con el perfil delictivo que ostentan, con la captación de dinero y el hecho de ganar sueldos sin hacer absolutamente nada, muy crítico el señor, estoy leyendo el mensaje. Y claro, cuestiona la encuesta, dice subvencionada por Estados Unidos. Hay que verificar la autenticidad de la misma. ¿Cómo le verifico, estimado amigo? ¿Cómo le verifico? Las encuestas tienen un valor, el valor de ese momento. Mañana vendrá otra encuesta y seguramente dirá otra cosa. Estoy seguro que mucho de lo que dice la encuesta corresponde a la realidad. Común de los ciudadanos está cansado y hastiado de las broncas políticas. Yo creo que en eso no hay discusión, ¿o sí? Les pregunto a ustedes, ¿hay o no un hartazgo sobre las broncas de los políticos? ¿Hay o no una carencia de credibilidad institucional, más allá de los porcentajes? Porque podemos discutir los porcentajes. Podemos discutir esos porcentajes. Pero conversaciones entre amigos. Un domingo de peloteo, de cicleada o con la familia. Yo pregunto, ¿hay o no un hartazgo del común de los ciudadanos con las broncas de los políticos? ¿Hay o no un hartazgo del común de la gente con la ausencia de credibilidad y de acciones por parte de las instituciones? Les pregunto. ¿Hay o no un hartazgo con el hecho de que mucha gente no logra conseguir una fuente de empleo? Por favor, no nos perdamos. A mí me parece que eso es lo de fondo. Se pueden discutir los porcentajes, que quién hizo la encuesta. Por último, es una encuesta internacional que sirve como insumo. No es que tiene la última palabra. Sirve como insumo. Dice la encuesta. Por otra parte, solo el 27%, denme un segundito, que me están pidiendo algo. A ver. Ok, aquí está. Solo el 27% prefiere un sistema que garantice ingresos y servicios básicos por encima de la libertad de expresión. Solo el 27% prefiere un sistema que garantice ingresos y servicios básicos por encima de la libertad de expresión. El 75% es partidario de la democracia directa y el 54% prefiere que las leyes decida un grupo de expertos en lugar de representantes electos por el pueblo. ¿Saben qué? Esto a mí me parece grave. Porque el 54% de las personas encuestadas, más de la mitad, no cree en la función legislativa. Y como no cree en la función legislativa, asume que una comisión, yo no creo en las comisiones, si a mí me preguntan, a quienes hablan, a mí me parece que crear una comisión atenta contra la institucionalidad. Y aquí en el Ecuador, históricamente, para todo se han creado comisiones, para todo. ¿Por qué? Porque crear comisiones es el reflejo de que no funciona la institucionalidad. Y todos los gobiernos, sin excepción, en estos 42 años de vida democrática, todos han creado comisiones, dependiendo de las coyunturas. Comisiones para reformas constitucionales, comisiones para proyectos de ley, comisiones para supuestamente analizar la coyuntura, comisiones para dar seguimiento a temas que le corresponden a la autoridad judicial. ¿Ya? Pero a mí sí me parece llamativo. ¿Será cierto? Eso dice la encuesta. Me parece llamativo.
Dice, la confianza en las elecciones se recuperó en toda la región. En Ecuador únicamente el 41% confía en las elecciones. 56% considera que los votos son contados correctamente, solo algunas veces. Y el 44% cree que los ricos siempre compran elecciones. Mientras que el 25% piensa que los gobiernos extranjeros siempre pueden influir en los resultados electorales. Porque hay un segmento de la sociedad que no cree en la institucionalidad electoral, que duda de la transparencia de los procesos electorales, que asume que es cierto ese discurso de los fraudes. Como cuando en 2017 aquí hubo un grupo de gente que en ese momento amenazó con incendiar Quito y que se ponen bravos cuando se les recuerda eso y que se resienten y se ofenden cuando se les recuerde y se les cuestione ese episodio. Cuando amenazaron con incendiar Quito en febrero del año 2017. Pero como aquí somos de memoria corta y son unos resentidos, se resienten, se olvidan, se ponen bravos, porque se les recuerda que no saben convivir en democracia y que amenazaron con incendiar la capital de los ecuatorianos. ¿Qué más dice? 3 de cada 5 personas en el promedio regional cree que la mayoría o todos los políticos son corruptos. 3 de cada 5 personas. ¿Ah? Cree que la mayoría o todos los políticos son corruptos. Yo no creo que todos los políticos son corruptos. Yo no creo. Yo creo que hay muchos políticos honestos. Yo estoy convencido que hay autoridades que son honestas. Yo conozco políticos honestos. Estoy seguro de eso. Yo conozco políticos que fueron diputados largo tiempo y que son honestos. Que pueden caminar tranquilamente con la frente en alto en las calles, que se retiraron de la política y están dedicados a sus actividades profesionales, que imparten enseñanza en la academia. Pero también hay otro tipo de políticos, sin duda. Pero esta sensación que tiene este grupo de personas, 3 de cada 5 promedio regional, que cree que la mayoría o todos los políticos son corruptos. En el Ecuador el 64% de los consultados cree que más de la mitad o todos los políticos son corruptos. ¿Se dan cuenta de la percepción? Yo como digo, podemos discutir los porcentajes. Pero si uno sale a la calle y conversa con el común de la gente, vean, yo el domingo que voy a conversar en la Carolina con mis amigos, con mis panas del peloteo. Esto es real. La gente que tal vez no está involucrada en la política diariamente, que está más pendiente de otras cosas más cercanas a su entorno, asume que los políticos están más pendientes de la corrupción que de solucionar los graves problemas nacionales. Eso es real. Puede o no gustar el porcentaje, puede ser que el porcentaje no sea real, pero la percepción en las calles es así. Estoy seguro que muchos de ustedes que me están escuchando en este momento y que me están viendo coincidirán con esa visión. Seguramente. Yo estoy convencido de eso. ¿Ah? ¿Qué más dice? El 13% reportó que un policía le solicitó un soborno en los 12 meses previos a la encuesta. Por otra parte, el 10% fue víctima de la corrupción por parte de un servidor público en el mismo periodo. Y el 25% reportó haber sido víctima de la delincuencia en los 12 meses previos a la encuesta, comparando con el 29% que reportó lo mismo en 2019 y 53% de los consultados en 2021 declaró sentirse algo o muy inseguro. ¿Qué tipo de sistema político apoyan los ecuatorianos? También está la encuesta. El apoyo a la democracia entre los ecuatorianos muestra una clara recuperación, dice, después de haber sufrido una caída sustancial entre 2016 y 2019. Los niveles encontrados en 2021 son similares a los vistos entre 2004 y 2014. Ecuador, por lo menos esto, es el país con el porcentaje más alto de personas de la región que prefiere un sistema que garantice ingresos y servicios básicos por encima de la posibilidad de elegir autoridades. Refiere el estudio que establece que se distingue un efecto claro de la educación en preferir tener elecciones por sobre ingresos y servicios básicos. Quienes cuentan con mayores niveles de educación tienden a dar prioridad a tener elecciones limpias y justas por sobre el bienestar socioeconómico, cita el informe.
Y añade que en cuanto a las preferencias de contar con libertad de expresión política por sobre ingresos y servicios básicos, quienes sienten mayor preocupación de contraer COVID-19 dan menor prioridad a la libertad de expresión. Porque claro, pues, están más preocupados de temas mucho más cercanos que la libertad de expresión o las broncas de los políticos. También hay percepciones sobre la pandemia, actitudes hacia China y Estados Unidos, en fin. Cada quien tomará esto como le corresponda, le dará el valor que considere. Yo lo traigo a colación para conocimiento de ustedes, lo ha publicado Diario El Comercio, lo ha difundido la Corporación Participación Ciudadana, pero sí hay algunos elementos sobre los cuales hay que tomar nota. La desconfianza en los políticos, la sensación de la gente, del común de los ciudadanos con los políticos, la falta de credibilidad del común de los ciudadanos con la clase política ecuatoriana y con las instituciones. ¿Cómo podemos confiar en las instituciones? Pregunto, queridos ecuatorianos y ecuatorianas. Si recién ayer, luego de 4 meses, tenemos superintendente de compañías. Se demoraron 4 meses para elegir nuevo superintendente, 4 meses y medio, para elegir nuevo superintendente de compañías titular que tiene que ser posesionado por la Asamblea Nacional. Por fin una institución ya va a tener autoridad titular. ¿Cómo se puede creer en un país que no tiene contralor titular, que no tiene superintendente de bancos titular, que no tiene defensor público titular, que no tiene defensor del pueblo titular, en donde no se hizo la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral antes de que se presente el calendario electoral como correspondía? ¿Cómo se puede confiar en un país en el que los fallos judiciales están atados directamente a la selectividad del momento político y del personaje? ¿Cómo se puede confiar en un país cuya función judicial no falla sin temor ni favor? ¿Cómo se puede confiar en una institucionalidad judicial cuando hay cientos, miles de procesos represados, de indagaciones previas que tienen no sé cuántos años y que no se cierran? Porque no son mediáticas. ¿Cómo se puede confiar en una función judicial que solamente es ágil para los casos sobre los cuales la prensa, la opinión pública o la clase política dominante ejerce presión? Pregunto, ¿cómo se puede confiar en un país cuya Asamblea Nacional está en otra onda? Está en otros menesteres. Una Asamblea Nacional en donde impera la bronca. Donde tenemos una presidenta que no ha actuado con sensibilidad y un grupo de legisladores que tampoco ha actuado con sensibilidad. Porque no es solo culpa de la presidenta, ni es solo culpa del resto, es culpa de todos. Y allí sí hay una responsabilidad directa de los 137. ¿Cómo quieren recuperar la credibilidad si no se preocupan de los verdaderos problemas nacionales, sino que están preocupados de la bronca? ¿Cómo? ¿Cómo se puede recuperar la credibilidad en la clase política cuando permanentemente hay denuncias de casos de corrupción de políticos, cometidos por políticos? Pregunto, ¿cómo se puede recuperar la credibilidad institucional cuando los jueces interpretan, me imagino yo, de modo discrecional la misma norma? Y para unos casos sí y para otros casos no. ¿Cómo? Yo pregunto, ¿cómo? ¿Cómo? Podemos discutir las cifras, como digo. Tal vez esas cifras, y yo estoy convencido, estoy de acuerdo con este mensaje, se toman como referencia que eso que estoy señalando, no como la verdad absoluta. Pero sirven como referencia para que nos demos cuenta de lo que está pasando en el Ecuador. En un país en donde desgraciadamente se ha normalizado la violencia, donde ya pasa de agache determinadas cosas, donde la gente ya no se acuerda de los casos de sicariato, donde nos espeluznamos 2 o 3 días de que aparecieron cuerpos colgados en un puente peatonal de Durán, o una
mochila dentro, una cabeza dentro de una cabeza humana en una mochila en la puerta de acceso al Puerto Bolívar, en la provincia del Oro. Y hablamos 2 o 3 días y ya nos olvidamos. En un país en donde se justifica la corrupción dependiendo del personaje. Estoy seguro que no es el país que ustedes quieren y no es el país que yo quiero. Estoy seguro de eso. A riesgo de caer y de hablar por todos ustedes, yo estoy convencido que ese no es el país que ustedes quieren. Y no es el país que yo quiero. Y estoy seguro que hablo por Belkis. Tampoco es el país que quiere Belkis. No busca uno la sociedad ideal porque no existe en ninguna parte del mundo. No existe la sociedad perfecta. Pero sí aprender a convivir en democracia. Que quienes ostentan el favor popular al ganar una elección lleguen justamente a servir y no a servirse. Para que desaparezca esa percepción de que los políticos son corruptos, de que la mayor parte de políticos son corruptos. De que la mayor parte de políticos ganan las elecciones y están en otros menesteres. De que hay autoridades seccionales, alcaldes o prefectos que están más enfocados en traer al artista de moda para el concierto gratuito y ganarse el favor popular en las fiestas del pueblo o del cantón, en lugar de dotar a ese cantón de agua potable o de un sistema adecuado de recolección de residuos y de tratamiento de los desechos, que son las obras que no se ven. De garantizar mejores condiciones de vida y no estar pendientes de las fiestas, de adecentar la fachada del municipio, la iglesia del pueblo, el parque central y traer al artista de moda para el concierto gratuito. Ese, estoy seguro, no es el país que ustedes quieren y no es el país que yo quiero. Y les invito a reflexionar sobre eso. Par de mensajes, con esto cierro. No hay trabajo, los bancos te llaman, hay otra palabra que utilizó el oyente. Encima sube el precio de la comida. Han ido al supermercado. El otro día yo puse un tuit el domingo. Siempre falta aquel que se pone bravo. Pero por Dios, vayan al supermercado. Hablemos de eso mañana, ¿qué les parece? Vayan al supermercado. Cada semana hay algo que ha subido. El aceite, los huevos, los sazonadores, el vinagre, todo ha subido. Yo me quedé loco el día domingo. Fui a comprar una caja de sazonadores de una marca nacional que valía $6 el mes pasado. Ahora vale casi $10. Y ponen un montón de argumentos, que sí, que lo de Rusia con Ucrania, que la crisis de los contenedores, que no sé qué. Pero se han disparado los precios. Que es otro fenómeno que estamos enfrentando. Lo de la gasolina. Es falso que solo los ricos se ponen súper al auto. Mentira. Pero de eso no se habla. Nos asaltan. ¿Por qué no estamos unidos como sociedad para repudiar esta denuncia de violación, de abuso sexual en el colegio Dillon de Quito? Yo sí digo el nombre del colegio. Yo no sé por qué hay colegas y medios que se reservan el nombre del colegio. Perdónenme, no se trata de guardar el nombre del colegio. Hay que repudiar estos hechos, hay que repudiarlos. Porque además eso del colegio Dillon aparentemente es una cadena de negligencias y de intentos de tapar lo que había pasado. Y eso no se debate, pues. Estamos pendientes de lo que hacen los políticos. Les propongo debatir eso. Mañana vamos a hablar del tema de los precios. ¿Qué les parece? 7:07 en la mañana. Muy bien. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.